Nuevamente, gracias por su interés en participar de este tema tan importante como es la lucha anticorrupción en la empresa privada y de participar de este nuevo episodio adicional de IBIS Campus, que es esta iniciativa educativa, informativa de IBIS Latin America, que como les decía al iniciar, es una empresa con 20 años de experiencia en soluciones digitales para transformar cadenas de suministro B2B en el Perú y en la región, que permite conectar, la idea es conectar de manera más eficiente a los diversos actores que existen dentro de esta cadena de suministros, ya sean proveedores como compradores, para poder hacer negocios y así crecer juntos. Esa es nuestra promesa. Si quieren, si quieren saber un poco más de esto, los invitamos a visitar la página web, que es ibis.pe. También tenemos un portal de noticias donde va a estar colgado este webinar junto con los anteriores que han ocurrido, que es el portal de noticias.ibis.pe. En las ediciones anteriores de IBIS Campus hemos tenido a nuestro CEO, en primer lugar, al doctor Eric Iriarte, con el que hemos hablado sobre ciberseguridad. Y en el segundo episodio estuvimos con Mario Zúñiga Palomino, que es gerente senior de EY Perú en temas de regulatorios, y hemos conversado sobre cómo nos impacta de manera local y en general al ecosistema de innovación el famoso y sonadísimo caso de Apple, la empresa de computadoras, Apple versus Epic Games, que era un tema que parecía muy lejano, pero en el fondo las ondas de las olas nos repercuten también en general el ecosistema de innovación local, así que valía la pena tenerlo en el mapa. En esta oportunidad, y ya siendo las 4:07, vamos a conversar en este tercer episodio, ya iniciando la presentación formal, en este tercer episodio de IBIS Campus, de nuestra iniciativa educativa, informativa IBIS Latin America, de ciclo de webinars. Tenemos a Eduardo Herrera con nosotros. Él es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y también es consultor en ética aplicada y en estrategias contra la corrupción. El día de hoy, él nos va a hablar de lucha anticorrupción y empresa privada. Y le damos la bienvenida para dar por iniciado este episodio de IBIS Campus. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a hablarles de un tema que aparentemente concita mucho el interés de las personas, porque es un asunto morboso, que es un asunto aparentemente actual, transversal, pero vamos a dar cuenta que pasar al reto de hacer algo con la lucha ante la corrupción es realmente algo mucho más trascendente que solo hablar de eso. Entonces, voy a hacer una presentación que espero que sea muy ejecutiva y que sea potente y bueno, intercambiar opiniones con ustedes en todo caso. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el PPT? Listo. A ver, esto se llama anticorrupción y empresa en serio. Y bueno, la palabra anticorrupción es una palabra que hemos visto que ha sido creada porque no existe la anticorrupción, ¿no? Simplemente la forma de englobar todos estos esfuerzos de la lucha contra la corrupción, y le hemos puesto en serio porque lo que hemos visto a veces es que mucho maquillaje acá, mucha finta. Entonces, quiero hacer un reto al día de hoy. Lo he venido haciendo con muchos empresarios y nadie me ha tomado el guante hasta ahora, así que vamos a ver si es que cambiamos las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tengo que contarles es la realidad de los abogados litigantes. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la lucha anticorrupción? Yo vengo del mundo del litigio, fui abogado penalista por 20 años y te voy a contar lo que ya todos saben. El mundo del litigio es una auténtica mugre, mucha, por no decir, iba a decir otra palabra, por no entrar en detalle, la siguiente, por favor. Por no entrar en más detalle, les contaré que es un mundo donde existe muy buen conocimiento técnico. Y más ahora, ustedes ven las audiencias de los casos, existen muy buenos abogados, muy versados, hablan muy bien, mucho conocimiento técnico, hablan muy difícil, eso sí, pero hablan muy bien, conocen estrategias legales, en fin. Pero no sirve de mucho cuando llegamos a tratar de conseguir los resultados. El mundo del sistema de justicia, o el sistema de justicia, está rodeado de corrupción e ineficiencia.
que no es lo mismo. Las personas suelen identificar que el sistema de justicia es eminentemente corrupto, y no es así. Hay personas probas e ineficientes, hay corruptos eficientes, hay corruptos ineficientes, y hay probos eficientes. O sea, hay una mezcla muy simpática de personajes que nos llevan a que estas dos variables de corrupción e ineficiencia son realmente la imperante, ¿no? Cuando hablo de ineficiencia, hablo de lentitud, fallas cognitivas, pues de que no se conocen bien las leyes, no se aplican, en fin, un montón de cosas. Alguna vez vi el caso de una señora que siempre tengo en la memoria, que se llamaba Norma Captcha, que estuvo 40 días presa simplemente porque se la confundieron con una persona que estaba acusada por un delito. 40 días presa, 40. Eso es una barbarie, eso es un acto miserable en el Perú. Entonces, digamos, y la justicia es así. O sea, la justicia en el Perú es así. Es injusticia. Entonces, cuando tienes muy buen conocimiento técnico, excelentes estrategias legales, eres el más bacán del barrio, pero vives en un mundo, un sistema rodeado de corrupción e ineficiencia, ¿cómo triunfas así? Y acá viene el gran dilema: matar o morir. El éxito de los abogados litigantes, todos me van a decir que no, pero esto es alguien, se lo estoy contando de alguien que ha estado en ese sistema, es o matas o mueres. Matar es corromper, morir es perder. Y los clientes fomentan eso y exigen eso, porque los clientes son eminentemente resultadistas. Entonces, si tú pierdes caso, eres un mal abogado. No me interesa tu defensa, que sea brillante o no, lo que yo necesito es que tú me des resultados. Eso lo van a ver en todos los casos. Entonces, ¿cómo se triunfa? ¿Cómo se obtiene el éxito? Matar, morir. La siguiente, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad de los empresarios? Ahorita vamos a ver que hay un paralelo bien cercano. La siguiente, por favor. Nuevamente, hay muy buenos servicios, muy buenos productos, hay una excelente competencia, ¿no? Somos exportadores de productos agrícolas, somos excelentes empresarios de restaurantes, estamos sacando muy buenas cosas de vestido, alpaca, en fin, productos cerámicos, lo que fuese. Excelente competencia, nivel mundial, ¿no? Creo que falta un poco más de atrevimiento de las empresas para tomar el mundo, pero eso es otra cosa. El gran problema es que, al igual que sucede en los abogados, hay que tratar con el Estado. Y ahí viene el gran dilema que nos enfrenta a la corrupción desde las empresas. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos escenarios posibles. El primer escenario es el escenario voluntario, es decir, cuando la sarna con gusto no pica. La empresa busca contratar con el Estado. Y esto es todo un mundo lleno de abogados especialistas en contrataciones del Estado, en bases, en numeritos y en terriblemente diezmos, ¿no? Ayer hablaba con un empresario, que no voy a decir su nombre, me decía, oye, el diezmo hoy por hoy se ha vuelto más frecuente que antes, ¿no? Para soltar pagos, para contratación. Bueno, si contratas con el Estado, sabes que entras a ese mundo. Y lo que ha pasado en este mundo de contratación con el Estado es que ha habido un fenómeno de huida. Muchas empresas se han escapado de acá y han dejado, en muchos casos, a las grandes y algunas empresas lacra, ¿no? ¿Y qué quiero decir con empresas lacra? Que son personajes que, por ejemplo, implican una asociación conveniente frente a un funcionario público. Yo y otra persona nos asociamos y vemos que un amigo ha sido designado alcalde de Chimbote y vamos y le ofrecemos lapicero. Pero también hemos visto que otro amigo ha sido electo gobernador regional de Madre de Dios y vamos y le ofrecemos equipos de agua. Entonces, esto es un mercado perverso de personajes que van disfrazándose empresarios, que cambian los nombres y que simplemente van jugando, ruleteando con el Estado. Y por eso tenemos los grandes elefantes blancos. Hace poco leía una investigación que hizo una señorita que se llamaba Paula Bancalari, que decía, por ejemplo, cómo las zanjas de obras de agua potable dejadas a medio hacer generaban no solamente un espectro de corrupción, sino muertes infantiles, porque generaban un montón de enfermedades, ¿no? Este es el mundo de la contratación del Estado, que las personas piensan que van a solucionar con una ley de contratación del Estado, ¿no? Entonces, sacamos la ley de contratación del Estado, solucionado el problema, todo va a ser excelente. Igual como aquellos piensan que cambiando la Constitución
van a empezar las cosas buenas. Hemos trabajado eso, por ejemplo, con IBIS y con la Municipalidad de Lima, el Consejo Privado Anticorrupción. Más que una ley, hemos logrado fomentar un software hecho por IBIS para que la municipalidad transparente las contrataciones menores a 8 ITs. No tiene nada que ver con la ley, es simplemente una buena práctica. No hace falta una ley. Y vieran los esfuerzos que hemos hecho para encontrar a un municipio que quiera hacerlo. Y aún así es complicado implementar ese proyecto. Pero bueno, ese es el mundo de contratación del Estado. Si entras ahí, ya sabes que es lo mismo que litigio. Matar o morir, ¿no? Se me fue la otra, la anterior. Y el otro es el no voluntario, el que trágicamente tiene que ver con un escenario no querido, cuando las empresas se enfrentan a permisología y fiscalización. Cuando hablo de permisología, hablo obviamente de los permisos, autorizaciones, que eso también se tendría que empezar a solucionar con la tecnología, ¿no? Sacar al hombre del medio, a la persona del medio. Fíjense ustedes, aquellas entidades que tienen tramitadores al costado es porque hay corrupción. Y el trámite es tan difícil que tienes que meter un tramitador para que te ayude, ¿no? Los brevetes es una muestra de eso. Entonces, cuando hagamos de la tecnología una forma de solución de la lucha contra la corrupción, eso se va a empezar a acabar. Sin embargo, hay aspectos en los cuales eso no va a poder ser necesariamente posible. Y esa es la fiscalización. La siguiente, por favor. La fiscalización referida en cuando ya tienes el permiso, el funcionario o el Estado te visita y te empieza a hacer la vida imposible. Por aquí en el Perú se trata de hacerle la vida imposible al empresario y o generar más rentas para la entidad pública o generar coimas, ¿no? Muy pocas veces la intención es realmente que las cosas vayan bien, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos detrás de las fiscalizaciones en restaurantes y en negocios de puerta a la calle, y lo que encontrábamos es, por ejemplo, que en el municipio de San Isidro sancionaron a un restaurante porque tenía el letrero de no discriminación muy pequeño. ¿Cuál era el criterio para decir que era pequeño o grande? El buen, leal saber entender del funcionario. En otro caso, por ejemplo, nos fuimos al Agustino y sancionaron una empresa porque tenía las sillas del directorio, tenían 6 sillas y el plano decía que tenía 8. Lo sancionaron. Entonces, llegamos a ese tipo de hipótesis que son entre abuso, extorsión y corrupción, y la empresa, sobre todo la que es puerta a la calle, ¿qué tiene que hacer ahí? Matar o morir. Ese es el gran dilema. Tenemos que tener en cuenta los puntos importantes acá. La corrupción genera costos, ¿no? Coimas. Dependiendo de la cantidad, pueden disminuir la rentabilidad. Si es una gran coima, si es una mensualidad, va a disminuir la rentabilidad. En muchos casos, el empresario acepta este costo como un gasto fijo. Y la corrupción implica varios riesgos: reputacional, operativo, legal, ¿no? Hoy por hoy existe una gran tendencia de las personas a denunciar. Todo se sabe y eso es gracias a la tecnología. Entonces, ya no se puede pasar nada sin que un celular no lo capte. El maltratador, el ministro juerguero, todo se sabe y lo podemos descubrir en tiempo real. Y hay una tendencia de las personas a denunciar más. Y eso es fabuloso, porque llevamos a saber o a tratar de meter los casos controvertidos al ojo público. Entonces, hay un problema reputacional. Las empresas que tienen un menoscabo reputacional no tienen forma de salir en un país donde asumir la responsabilidad es re complicado, ¿no? Ustedes van a ver los casos en los cuales una figura pública, un funcionario, una empresa, tiene un problema legal y ninguno empieza aceptando. Nadie. La muestra la hemos tenido con Barranzuela. N excusas, y tan fácil que era decir, me equivoco. Listo. No pasaba nada. No pasaba nada. Pero bueno, así pasa. Entonces tenemos riesgos reputacionales, tenemos riesgos operativos, tenemos riesgos legales, y cuando entramos en un riesgo legal, el que enfrenta es el gerente general, el director, y entramos al mercado de los abogados litigantes. Y ahí nuevamente es matar o morir. O sea, yo lo he vivido, no me lo van a contar, gerente general y directores de empresa que me decían, oye, ¿sabes qué? Sácame como sea de esto. Y había que sacarlo como sea de esto. Porque además empieza la extorsión
o abuso del sistema de justicia que te empieza a enredar, ¿no? Y te va generando trabas para que no salgas. Por eso es que no cambia el sistema de justicia, porque existen muchos incentivos para que todo siga igual. Es un cúmulo de personajes que no les interesa que las cosas cambien, ¿no? Jueces, fiscales, abogados, policías, todos conviven en un mercado persa, a muy pocos les conviene que esto cambie, no va a cambiar. ¿Alguna vez han visto un abogado preso? Nunca, ¿no? Siempre es un fiscal, un policía, un juez, de vez en cuando preso, pero nunca van a ver un abogado corruptor preso. En contraposición, está demostrado fácticamente que la ética es muy rentable desde el punto de vista de reputación, ¿no? Hay empresas a nivel mundial que lo han hecho, ¿no? 3M, Patagonia, hay un libro muy conocido que se llama Capitalismo Consciente, que habla de estas buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, las empresas, una línea de low cost, ¿no? De bajo costo en los viajes, que se llama Southwest, que es una empresa muy querida, porque ¿qué hacía Southwest? Southwest, la típica de la empresa de bajo costo era que te cobraba barato en el pasaje, pero en el equipaje te compensaba todo. No, Southwest no. Southwest cobraba lo que era precio de mercado en el equipaje. Entonces, cuando las personas tienen un involucramiento con la empresa, se vuelven las principales defensoras del sistema y de la empresa. Y eso es real, y eso deberíamos empezar a aprender. La siguiente. ¿Qué hacemos entonces ante este problema en el que estamos metidos hace muchos años? Un Estado fallido que muchas veces tiene que suplir o tiene que agarrarse de la empresa para solucionar sus problemas, sobre todo en provincias. O sea, en provincias los fenómenos socioambientales se dan ¿por qué? Porque el Estado no llega, entonces lo que está más cerca es la empresa y agarran de punto a la empresa las personas y creen y quieren que la empresa solucione todo en detrimento de que el Estado no pueda. Tenemos un Estado fallido, tenemos un Estado que agarra de punto del horno a las empresas y las empresas se dejan porque les suben de impuestos, los ponen como miserables, crápulas, opresores, corruptos, y las empresas siguen aceptando y tienen vergüenza de hacer empresa. ¿Qué hacemos en una situación así, en donde hacer empresa parece que es un delito o una mala palabra? De hecho, los pequeños empresarios no se sienten empresarios pequeños, se sienten comerciantes, ¿no? Tú le dices empresarios y marcan distancia. Ahí tenemos un problema semántico no menor. ¿Qué hacer? La siguiente diapositiva, por favor. Primero, lo que hay que tener es dejar de tener vergüenza. Eso es un tema que parecerá medio sonso, pero es real. Hacer empresa es una actividad noble y honorable. Ayer estábamos en una actividad con un grupo de unas personas de una ONG colombiana que se llama Libertad, hablando de libertad económica. Y lo primero que tenemos que dejar de pensar es que la empresa es una actividad criminal. Y me dieron una pista sensacional. Lo primero que la intelectualidad ha copado el discurso contra empresa, ¿no? Ustedes miren las novelas nomás. Este es un tema muy simpático. Las novelas, ¿quién es el villano? El empresario, ¿no? El empresario que tiene su oficina, el empresario miserable que vive en una torre grandísima, es un villano. Nunca van a ver un empresario heroico, buena gente, o el galán que se queda con la chica. No, es un crápula. Siempre, ¿no? Y lo segundo es que nos han hecho creer que el empresario tiene una deuda social, como un pecado original, ¿no? Porque como el Estado no funciona, el empresario es el encargado de suplir al Estado. Y eso no es así. Eso no es así. El empresario genera renta, genera puestos de trabajo. Entonces hay que dejar de tener vergüenza y hay que llamarse empresarios con mucha dignidad. Otra cosa es que en el Perú no exista realmente en su plenitud un sistema de libre mercado, sino más bien un mercantilismo. Eso es otra cosa. Pero como decía mi buen amigo Maradona, la pelota no se mancha. Entonces hay que dejar de tener vergüenza de que la empresa sea una actividad nociva. Lo segundo que hay que hacer es que pensar a nivel gremial, ¿no? En las famosas acciones colectivas. En Argentina, por ejemplo, lo que se hizo fue cortar la coima institucionalizada que tenían los operadores portuarios que pagar por cada buque. Se pagaban $10.000 por cada inspección, así, tarifario. No sé si acá habrá algo así, pero en muchas actividades de colectividad, de sector, las empresas sucumben en casos de corrupción.
Por ejemplo, ¿no? Alguna empresa de seguros alguna vez me dijo, oye, tú tienes que pagar a veces para que el policía te tenga que hacer el trámite el trámite funerario más rápido. No sé qué relación tenía con eso, pero hay ciertos tickets sectoriales, ¿no? Las mineras, por ejemplo, ¿cómo hacen las mineras cuando tienen un problema socioambiental? ¿Cómo hacen para trasladar a la policía? Que en una entidad remota, un lugar geográfico remoto, no pueden hacerlo. ¿Cómo hacen? Tienen que pagar billete para llevar al policía desde Lima hasta provincia. Y eso implica rancho, implica la comisión del comisario, implica toda la línea. En un estado fallido, la empresa tiene que pagar y no se le permite seguridad privada. Entonces, estas acciones colectivas son las que tenemos que empezar a mirar, ¿no? A nivel de Consejo Privado Anticorrupción estamos tratando de fomentar este tipo de acciones colectivas. Cómo la unión de las empresas puede generar menos corrupción. Por ejemplo, se me ocurren los bodegueros. ¿Cómo logramos que los bodegueros no tengan que estar siendo sojuzgados y perseguidos por la autoridad municipal? Bodegueros, restauranteros, panaderos. Alguna vez lo quisimos hacer así, nos faltó, como siempre, financiamiento. Pero bueno, aquí hay acciones colectivas. Una acción mucho más puntual es hablar desde el director. Y aquí viene la incomodidad, porque hasta ahorita todo está bacán. El asunto es, ¿qué empresa se atreve a poner un director incómodo? En una silla incómoda el director. Una silla que le diga, señor director, eso, o señor gerente, o señor presidente de directorio, eso no se puede hacer. Eso está mal. Con esa voz, eso no está mal, señor. Eso es ilegal. Eso es antiético. Alguien que le señale el límite. Eso no lo he visto en el Perú. Y me da mucha tristeza porque hace poco en gestión leí un reportaje en el cual se decía cuáles son las aptitudes o características que buscan las empresas en un director. Y bueno, planeamiento estratégico, habilidades blandas, ¿no? En fin, tema comercial, manejo económico, financiero, nada de ética. Nada. Yo creo que la crisis reputacional nos ha llevado a mirar que el gran problema de la empresa es cuando se convierte de libre mercado a merca. Y eso es un tema eminentemente ético, ni siquiera legal, ético, es el deber ser. Entonces, el primer reto es en el directorio poner una silla incómoda de alguien que le señale qué es ético, qué no es ético, qué es legal, qué no es legal, y marque la cancha, como se dice. Pinte la línea para que el empresario sepa qué hace. Siguiente diapositiva, por favor. Lo siguiente es tener una estrategia transversal para lidiar contra la corrupción. Y esto es más que el compliance, ¿no? Acá viene el gran problema. Muchas empresas dicen, yo tengo mi ISO anticorrupción, mi programa anticorrupción, y ya está. Y no, no es así, porque hay un montón de personas jurídicas, de empresas que son hipercorruptas y tienen sendos programas de compliance o ISO 37001. Lo hay. Incluso existen a veces hasta mercados de certificados. Es real. Entonces, no es solamente suficiente tener el programa anticorrupción. Hay que ir un paso más allá, porque la corrupción no solamente se lucha con un conjunto de normas. Creo que ese es el principal problema de este país. Que pensamos que subiendo las normas legales o poniendo muertes civiles o subiendo las penas, la corrupción va a bajar. Y eso es falso. Lo mismo es el compliance con el programa anticorrupción, que en buena cuenta son normas legales privadas. Entonces, lo primero que tiene que hacer una estrategia o tener en cuenta una estrategia es cuál es la corrupción que me interesa focalizar o destruir. Hay una corrupción desde dentro, que es el fraude. Y muchos empresarios toleran el fraude interno, porque les da miedo. Es como si te dijeran qué día te vas a morir. A nadie le gustaría saber, o a muy pocas personas les gustaría saber qué día se van a morir. El fraude es eso, es saber que te están robando en tu cara. Entonces los empresarios es una cuestión alucinantemente interesante, cómo a veces permiten que el fraude coexista. Entonces prefieren no saber. Y el fraude es muy fácil de determinar. Digamos, proveedores, empresa, conflictos de interés. Ahí se ve. Y es muy fácil de determinar. Signos exteriores de riqueza.
inconsistencias entre los sueldos y el patrimonio, estados de endeudamiento. O sea, eso se puede terminar en una investigación o en un mapeo simple, en una estrategia de ver qué áreas están expuestas, si se está contratando a quien se tiene que contratar, si se está contratando muy caro, si se están haciendo los servicios. O sea, a ver, no nos vamos a engañar. En mi época de gerente de abogado, yo a veces compartía el honorario con el gerente legal. Eso pasa, ¿no? De hecho, era un sueño al que nunca llegué, ser abogado de un banco, porque esa era una cartera genial, ¿no? Pero sabía que había bancos cuyo gerente legal repartían a cambio de una tajada. Eso pasaba. No nos engañemos, y en otras empresas también. Entonces, la estrategia tiene que tener en cuenta esto. ¿Quiero atacar el fraude? Bueno, ¿cómo lo voy a atacar? ¿Cuáles son mis áreas expuestas? No solamente es contratar un investigador ocasional, es poner medidas para que esto se acabe. Porque el caso de la corrupción o los sistemas de corrupción subsisten, es como el mercurio. Uno la aprieta y se abre y se vuelve a reagrupar. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles. En las cárceles, el INPE, que es una de las entidades más corruptas del Perú, la celda, en la época yo era abogado litigante, costaba $5.000 comprar una celda. Entonces, tú comprabas la celda, entrabas, comprabas la celda, y cuando te ibas vendías tu celda y dejabas tu tajada al director del penal. No nos quejemos de que hay inseguridad ciudadana si el INPE, donde están todos los delincuentes, es una horda de corrupción, ¿no? Hace poco hemos visto reportajes en los cuales, por ejemplo, el bloqueador celular funcionaba para afuera y no para adentro. Y los niños de la periferia tenían que acercarse al penal para tener clases en la época de pandemia, lo hemos visto. Entonces, bueno, en fin, es una forma de combatir la corrupción desde dentro. Y hacia afuera lo que tenemos que ver es cuáles son las áreas de la empresa que están expuestas al relacionamiento con funcionarios públicos, ¿no? Número uno. Número dos, tenemos un plan de contingencia cuando, por ejemplo, algún funcionario público nos hace una fiscalización abusiva. Tenemos en cuenta o tenemos mapeado a quién contratamos como recursos humanos, porque muchas veces se contrata a alguien del gobierno para camuflar o pagar un favor. Tenemos presente, digamos, qué hacer cuando alguien nos propone un trato de corrupción. Eso implica mucho más que compliance. El compliance va a decir, no hagas esto. Y muchas veces el compliance lo que hace es frenar la actividad comercial, porque te dice prácticamente no a todo. Y lo que tenemos que hacer es que haya más y mejor empresa, pero de una forma inteligente y segura. Y para eso es diseñar una estrategia de lucha contra la corrupción. Es una nueva forma de mirar a la lucha contra la corrupción, que es mucho más que papel. Es un reto que va a favorecer, en este caso, a la empresa y al libre mercado. Bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes y quedo abierto a las preguntas o los comentarios que tengan a bien hacer. Gracias. No te escucho, ¿eh? Sí, me he olvidado de encender el micrófono. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha estado súper interesante y es además súper constructiva el enfoque que estás haciendo, que va mucho más allá del cumplir porque hay que cumplir, ¿no? Sino del ponerse la camiseta, digamos, de la lucha anticorrupción dentro de las propias empresas. Ya saben todas las personas que han estado conectadas que pueden hacer preguntas, ya sea en la ventana del chat de Zoom. Y si no se han logrado inscribir, también estamos monitoreando estamos monitoreando el área de chat del Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo también. Hemos estado también saliendo vía live tweet en Twitter, desde la cuenta de Ibis, que es @IbisLatin. Yo he tenido un par de consultas. Si tenemos, o sea, si nos enfrentamos a un escenario en el cual parte del problema es el factor humano, ¿no? Hay gente que se resiste al cambio, se resiste a eliminar esta estructura de corrupción, que era la que tú decías que era como el mercurio, ¿no? Que tú la machucas por un lado y se va por el otro. ¿Cuáles son mecanismos desde la empresa privada que se pueden implementar desde la empresa privada muy específicos para poder lidiar con esta resistencia al cambio dentro de la propia empresa?
¿qué hacemos si esa cultura ha impregnado la cultura organizacional? Bueno, esto viene de la cabeza, ¿no? O sea, si la cabeza no está convencida, el gerente, el propietario, mejor dicho, no está convencido del asunto, no hay nada que hacer. Si el propietario va a tolerar y va a sucumbir, entonces no hay nada que pueda hacer un funcionario mando medio, un gerente, para cambiar eso. Si el empresario está convencido, la cosa cambia ostensiblemente. Y hay que pasar de tener en cuenta una cosa. Ninguna empresa ha quebrado por decir que no a un negocio, ¿no? Entonces, porque pensamos pues que es la última oportunidad y que si no aceptamos vamos a quebrar. Y no, no es así, no es así. Lo tercero, y lo he vivido en carne propia, es que no hay que tener temor a denunciar o a salir como un traidor, entre comillas, en la lucha contra la corrupción. Hay que perderle miedo. Las empresas premian, la gente premia eso. Me ha pasado, yo no estoy inventando algo así. Entonces, y de ahí ya viene toda una estrategia hacia abajo que es mucho más operativa, ¿no? Justo en el mismo sentido, Carmen González nos hace una pregunta, que es, ¿a dónde denunciar a esos corruptos si casi todo, tú mismo estabas hablando pues desde el lado del sector público, ¿no es cierto? De tu experiencia previa dentro conociendo, digamos, el mundillo, el mundillo penal. Entonces, ¿a dónde uno recurre? A ver, ese es un gran problema porque, digamos, cuando una persona tiene un tema de corrupción, hay muchos órganos, ¿no? Defensoría, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, en fin. Y el gran problema de la lucha contra la corrupción en el Perú es que es un problema de todos y de ninguno. Por eso es que no avanzamos. El presidente piensa que él es el encargado de la lucha contra la corrupción. Y un presidente y un Congreso no tienen nada que hacer en la lucha contra la corrupción, simplemente tienen que permitir que otros lo fiscalicen. Lo que he propuesto yo siempre es que, es medio antiliberal la propuesta, Uy. pareciera contradictorio, es crear un gran órgano, es crear un gran órgano que luche contra la corrupción, ¿no? ¿Cuáles serían, o sea, dentro de tu propuesta, digamos, no tan liberal, cuál sería el alcance de este órgano, ¿no? Hasta, ¿cuáles serían sus límites, digamos? ¿Qué tendría que hacer? Mira, primero, no es un tema que se me ha ocurrido a mí, esto ya ha generado datos históricos en Hong Kong, Singapur, La Paz, Bolivia, estos han sido experiencias reales. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dedicarse a limpiar la casa, mientras los otros hacen otra cosa. Entonces, si tenemos una lucha de corrupción a medias y de vez en cuando, no avanzamos. Entonces, ¿qué hacía este organismo en líneas generales? Número uno, tenía capacidad de veto legislativo. ¿Ah? Veto legislativo, porque las leyes que sacan el Congreso, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿No? Están sacando un proyecto de ley para vacar, esta es la última, un proyecto de ley para vacar a los gobernadores regionales que no ejecuten más del 40% de su presupuesto. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a generar eso? Que todos ejecuten más del 40% de su presupuesto, pero en tonteras. Entonces, tiene que haber una capacidad de veto, un tamiz. Este órgano se encarga de eso, de tamizar la ley. Esta no pasa, esta sirve, esta no sirve. Solo anticorrupción, desde un enfoque preventivo. Nosotros no tenemos prevención, tenemos disuasión. Y en el derecho penal existe un axioma. El derecho penal siempre llega tarde, cuando hay una mujer violada, un niño muerto, un arca defraudada, ¿no? Lo primero, tamiz. Segundo, enforcement, que es un poco la lógica de los intocables. En la época de Ugaz, en la Procuraduría, hubo éxito porque había un grupo de personajes dedicados a cortarles la cabeza a ciertas autoridades. A mí me parecería un sueño que haya un grupo de intocables dispuesto a levantarse a todos los gobernadores regionales. Listo, ¿no? Porque Y el no gran sería tan problema, difícil, ¿no? O sea, no, te la ponen fácil. Además, digamos, el gran problema no es iniciar el caso, porque ahí tenemos a Ollanta Humala, ¿no? Que hace poco salió en el comercio hablando como un gran estadista y está procesado por corrupción. O sea, el tipo tiene un caso penal, pero hasta ahora no lo sentencian. El éxito no es iniciar el caso, el éxito es condenar a la persona y quitarle toda la plata. Y para eso existen formas de hacerlo. Entonces, este organismo hace enforcement, que la ley se cumpla. Y lo tercero, que es la apuesta a futuro, es la educación. Educación no solamente en el concepto edulcorado del valor, no hay que ser buenos, hay que ser honestos, no, más que eso, sana crítica, reflexión,
que las personas se den cuenta de por qué es importante portarse o portarse bien o de determinada forma. Y ese es el sentido de la ética. La ética no te dice qué es bueno o qué es malo. Es un método para que la persona haga lo que es correcto, es justo y razonable. Entonces, este órgano lo que tiene que empezar a hacer es fomentar campañas más que conceptuales, psicológicas. Lo que tenemos que lograr acá es un cambio de hábito, y eso implica psicología. En líneas generales, esa es la propuesta. Entonces, articulas también con lo que hay, lo bueno que tiene la Contraloría, lo bueno que tiene el Poder Judicial, metes prensa, o sea, yo creo que es una lucha anticorrupción seria, ¿no? Justo relacionado con este último tema, ¿no? Segundo Tafur decía que la Contraloría General en sus informes no sanciona, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Porque parece que no hubiese suficiente compromiso. Por ahí Sí, va la cosa también, sí. sí, porque mira, la Contraloría General, con todo el cariño y respeto que te tengo, tiene un problema de origen. Los auditores que buscan. El auditor no necesariamente mira la anticorrupción, el auditor mira más que nada el incumplimiento de procedimientos, de normas, de orden fiscal, pero no necesariamente es anticorrupción, porque muchas veces es ineficiencia, es lo que le decía yo en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, y yo voy a decir una cosa medio odiosa, la Contraloría nunca ha ganado un juicio ni ha condenado a nadie. Entonces, no hace falta un informe, hace falta un buen litigante, ¿no? Yo cuando era abogado litigante, el mejor caso era el que me tocaba contra el Estado, porque te lo levantabas encima. Y no habían los incentivos correctos, el abogado del Estado es mal pagado, dicho sea de paso, el Estado es el mayor litigante del Perú, entonces era muy fácil, ¿no? Ahora, justo también respondiendo a tu respuesta, que a su vez fue la respuesta a la pregunta del señor Tafur, incidía en que hay un temor también, ¿no? Hay un riesgo, digamos, hay un riesgo tangible, físico, de parte de los, cuando uno denuncia, como bien invitabas a hacer, hay aparatos digamos, de coacción, a veces hay organizaciones criminales detrás, ¿no? Entonces, o vienen y te amedrentan con querellas, hay todo un trabajo para desincentivar la denuncia. ¿Hay cómo hacer frente a eso o digamos, una labor de valentía? Yo creo que es una labor de valentía, pero pienso que tienen que haber organismos dedicados a eso. De hecho, el CPA va a empezar a meterse a casos Ah, y a defender esos intereses difusos, ¿no? Y ya lo estamos haciendo con estos nombramientos de funcionarios públicos. A mí me han caído algunas cartitas notariales, me han querido apretar, pero digamos, ya uno conoce algo con algo de esquina, sabe que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, cuando uno está arropado en una institución, estos pillos se disuaden, ¿no? Ya es como que la piensan un poquito más y tratar de cuidar al ciudadano al que se atreve, ¿no? Ha habido muchas muestras de ciudadanos y no queremos héroes, no queremos mártires, queremos personas que simplemente estén comprometidas y que encuentren confianza en alguien que los va a defender. y yo tenía una duda más. En teoría, estos webinars duran media hora, pero nunca duran media hora porque siempre se ponen interesantes. Yo tenía una duda más que era referente. Bueno, primero, antes de hacer mi pregunta, justo el señor Tafur dice que es excelente la noticia del involucramiento de CPA en el tema de llevar estos casos de intereses difusos. Y que es excelente la noticia, dice. Así que te hago llegar su comentario. Y ahora sí, yo quería hacer mi pregunta. Estabas hablando también de que había una suerte de trabajo, o sea, de que había un factor psicológico en el proceso, ¿no? Que no era netamente operativo. Entonces, y al inicio de tu exposición, hablabas de que había que posicionar, incluso estaba en tu presentación, de que había que posicionar al empresariado, o sea, de que el reto era que el empresariado estaba posicionado por default como el malo de la película, ¿no? El villano de la novela, el que acaricia el gato, el que está en el edificio grande, ¿no? ¿Cuál es la labor comunicacional? O sea, ¿qué hay que involucrar, qué hay que hacer
para romper ese posicionamiento de cara a la opinión pública? No de cara al tema del sector público ni entre privados, sino de cara a la opinión. ¿Qué se hace? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, creo yo, es que no hay que convencer a los políticos. Los políticos se los convence muy fácil. Lo primero que hay que convencer es convencer al ciudadano. Y el ciudadano tiene que tener en cuenta que la empresa es la que genera los tributos y que el Estado se sostiene con tributos. Y es una ecuación muy simple. Entonces, y que además cada norma que se emite es una restricción hacia la libertad. Por más que nos sintamos más seguritos, con el toque de queda o con esto de que saquen los tanques a la calle, en algún momento nos va a pasar la factura, porque las fuerzas del orden están diseñadas para represión, no para la libertad. Entonces, hay que empezar a educar a las personas en la libertad, en que la empresa es más que un edificio en San Isidro, en que la empresa es el bodeguero, ¿no? Y que el bodeguero requiere de otros servicios colaterales. Entonces, eso genera cooperación, en que las personas pueden ir generando, cada vez que se instala una empresa, empiezan a generarse puestos aleatorios al costado. Eso hay que empezar a educar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes. A mí y a todas las personas siempre nos han educado contra empresa. O sea, nunca yo he recibido un curso que diga, oye, ¿cómo ser empresario? O cómo tomar una decisión en el poder de la soledad del poder del empresario. Nunca, ¿no? Entonces, siempre nos han dicho las empresas miserables, transnacionales, opresoras, y la verdad es que las cosas no funcionan así, porque el Estado no es el que genera trabajo, ¿eh? El que genera trabajo es la empresa, y siempre dicen, el presidente, el candidato dice, vamos a generar tantos puestos de trabajo. Mentira, tú no vas a generar nada, tú lo que vas a hacer es permitir que las empresas generen, ¿no? Entonces, ese discurso hay que empezar a cambiar. Unas palabras clarísimas, efectivamente. No, ellos no son el génesis del empleo, sino su función es generar las condiciones correctas para que sea el privado el que genera empleo y bienestar al final, ¿no? Así es, Sí, así es. más claro imposible. No sé si, Eduardo, tienes algunas palabras finales para dar por cerrado este episodio de Ibis Campus. Bueno, simplemente que la lucha contra la corrupción es 24/7, no es de pedacitos de cada domingo, sino que es 24/7. Alguien tiene que ocuparse de eso. Nosotros estamos enfocados en ese tema y las cosas son mucho más simples de lo que parecen, ¿no? Hablando del tema de los privados, por ejemplo, los privados somos todos, los no públicos. Entonces, cuidado con las estigmatizaciones, con que empresarios, con privados, porque de ahí caemos todos. Y, digamos, empezar a tener conciencia de que hay que apoyar ese tipo de emprendimientos contra la corrupción, porque son necesarios. Alguien tiene que limpiar la casa. Y aquí estamos. Listo, Eduardo. Ha sido con ustedes Eduardo Herrera. Él ha estado compartiendo sus conocimientos con nosotros. Es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y consultor en ética aplicada y estrategias contra la corrupción. En este tercer episodio de Ibis Campus ha estado muy interesante, con harta carnecita, como se dice. Esperamos tenerte pronto, ¿no? No te voy a comprometer en público porque si no te voy a desarmar la agenda, pero sí, ¿no? A cargo de que en futuro podamos ir incidiendo en temas específicos de la lucha anticorrupción en la empresa privada o temas relacionados, porque es muy importante que hablemos de esto. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Gracias a todas y todos quienes se han conectado a participar de esta nueva edición de Ibis Campus, esta iniciativa de Ibis Latin America, expertos en e-business. El señor Tafur y Carmen, también la señora Carmen, José Barbier, que han estado conectados. Te mandan, Eduardo, su profundo agradecimiento. Y les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Ya saben que estas webinars van a seguir, vamos a seguir contando con especialistas de la talla de Eduardo, de la talla de Mario, de la talla de Eric, para seguir conversando en profundidad con las personas que saben de los temas que a nosotros nos interesan desde el ecosistema de la pequeña y mediana empresa, la innovación y la tecnología. Soy Carlos Zúñiga, jefe de marketing y relaciones públicas de Ibis Latin America, y los invito
a visitar nuestro portal de noticias, noticias.ibis.pe, y también nuestra página institucional, que es ibis.pe, para que conozcan un poco más de cómo las soluciones de Ibis ayudan a volver más transparentes las relaciones con sus proveedores o con sus compradores y a volverlas también más eficientes para ganar tiempo, para ganar tranquilidad, para ganar dinero y así poder crecer juntos, que es finalmente el compromiso que nosotros tenemos como empresa con cada uno de los actores del ecosistema B2B en el Perú y en la región, porque ya nos encontramos en diversos países como Ecuador, Colombia, Bolivia. Entonces, no se olviden, pueden visitar, también se pueden suscribir a nuestros diversos canales, pueden inscribirse en nuestro boletín, tenemos boletines informativos mensuales, para poder recibir, además, cuando existan las próximas ediciones, cuando salgan anunciadas, de Ibis Campus. También los invitamos a pasar por Spotify y por Apple Podcast, porque tenemos un podcast de innovación que producimos en conjunto con el Hub de Innovación Minera del Perú y con Mil Demonios, que se llama Estación Innova. Ya vamos en el 4.º episodio, así que se pueden suscribir, son episodios cortitos de 10 minutos para que vayan escuchando cuando estén de camino a cualquier sitio, hay 10, 15 minutitos para poder enterarse sobre distintos conceptos de innovación para que puedan aplicar en sus empresas. Soy Carlos Zúñiga, nuevamente agradeciéndoles, y será hasta la próxima oportunidad de Ibis Campus, de Ibis Latin America. 20 años expertos en e-business.